Bienvenidos a Founders Growth Mastermind, el podcast donde empresarios, CEOs y profesionales exitosos nos cuentan los secretos de su éxito. ¿Listo para comenzar? ¡Aquí vamos! Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista de Founders Growth Mastermind Podcast, donde entrevistamos a fundadores de empresas exitosas y CEOs para saber cómo es que lograron el éxito en su empresa. Y en esta oportunidad tengo a Carlos Sánchez Martín, que es CEO del grupo Solution, porque queremos aprender de growth en las distintas soluciones de recursos humanos, trabajo temporal, prevención de riesgo y formación a trabajadores, entre otros. Yo sé que Carlos en su empresa tiene un montón de soluciones y bueno, ahí nos va a contar un poco, y en esta primera etapa de la entrevista que se llama Setup, cuéntanos, Carlos, un poco cómo llegaste acá y cuál es el conjunto de soluciones que dan en su empresa. Bueno, pues lo primero, Francisco, pues muchas gracias por por el rato, que yo creo que siempre es interesante, ¿no? Teniendo que siempre que charlamos, pues la verdad es que son charlas agradables y bueno, pues en este caso compartidas con las personas que estén allá, pues siempre es interesante poder hablar un poco de lo que hacemos en Grupo Solution o bueno, de nuestra experiencia o de mi experiencia, como que es un poco lo que me proponías como CEO, bueno, pues en el día a día de nuestro trabajo. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, yo lo he contado muchas veces y a veces los que ya me hayan oído más veces pues dirán, madre mía, qué aburrido siempre diciendo lo mismo, pero es verdad, o sea, al final hay un punto que me marcó bastante, que fue la caída de Lehman Brothers, y dirás, bueno, ¿y ahora por dónde me sale Carlos, no? Pero la realidad es que, bueno, yo soy empresario, Grupo Solution tiene varias sociedades, pero yo mi formación es como historiador de la arquitectura, y como tal he ejercido, he trabajado en la universidad, en distintos sitios, y yo el día que cayó Lehman Brothers estaba en el archivo estatal que hay en Vitoria, aquí en España, y estaba pues con unos legajos del siglo XVIII trabajando, organizando esa documentación, y al mismo tiempo tenía las pantallas de trading, ¿no?, de las acciones, porque yo siempre he tenido una dicotomía en mi vida, que es por un lado pues conocimiento de humanidades, de historia, de la literatura, pero por otro lado la economía. Son mis dos grandes pasiones, el mundo de la empresa, el marketing. Entonces, digamos que en aquella época yo trabajaba para el Estado, trabajaba desde el punto de vista como historiador, desde el punto de vista de las humanidades, y mi pasión y mi tiempo libre iba dirigido más al conocimiento de la economía y cómo funcionaban los mercados y demás, y las empresas. Todo eso dio la vuelta a partir de esa caída. Yo vi claro que había que moverse, que iba a venir algo gordo, porque yo me puse súper nervioso, me subí a la azotea allí del archivo y digo, madre mía, lo que va a caer. La gente no se enteraba de nada, la gente iba tranquilamente andando a comprar el pan o a lo que fueran, pero yo, por el conocimiento que tenía, veía que estaba pasando algo muy gordo. Y el contrato se me terminó unos meses después y vi claro que tenía que hacer algo, que me tenía que mover, porque no iba a estar la solución en lo público, la solución iba a estar en hacer algo. Y claro, ahí es donde viene la siguiente pregunta, ¿y hacer qué, no? Bueno, pues en principio pues te tiras un poquito a la calle, realmente es un poco como decirlo. Mi mujer trabajaba en ese momento en la construcción, ella es técnico de prevención, y claro, pues fue un castillo de naipes que se desmoronaba todo el mundo de la construcción. Ella iba viendo cómo compañeros suyos iban desapareciendo del departamento hasta que al final quedaron el jefe y ella, y bueno, y de hecho la empresa actualmente no existe, era una empresa potente. Entonces, claro, decimos, bueno, pues con el conocimiento que yo pueda tener y con tu conocimiento tenemos que empezar a hacer cosas, y se basaba sobre todo en dar soluciones a las empresas, muy relacionadas en ese momento con la prevención de riesgos laborales. Y lo que yo notaba en el contacto con las empresas, hablando con empresarios, era pues bueno, la desorientación que tiene cualquier empresario, por lo menos en España, de toda la normativa legal, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Es un mare magnum de normativas, que lo que buscábamos, y yo realmente tenía esa vocación de ayudar, es intentar simplificar y hacer sencillo para que el que hiciera tornillos se pudiera dedicar a hacer tornillos y no estar preocupado con temas de recursos humanos, de normativa de prevención, de protección de datos, de las distintas cuestiones que había. Claro, eso que empieza con un germen ahí, pues el equipo fundador, mi mujer y yo, y una persona a media jornada, una primera trabajadora, pues bueno, ha ido creciendo, y actualmente pues somos unas 60 personas, con lo que son las oficinas también adjuntas de partners, pues iríamos a los 80, pero bueno, pues ha ido escalando en estos 14 años que llevamos ya trabajando. Y luego pues una solución te va llevando a otra. O sea, empiezas dedicándote pues a la consultoría de prevención, de ahí pasas a la formación de prevención, acabas haciendo software de prevención,
Entonces, un servicio te va llevando a otro y es interminable, porque las demandas que tienen nuestros clientes, que tienen las empresas, pues en un negocio B2B nunca se acaba. Entonces, al final ahí en Grupo Solutions siempre van a tener una respuesta integrada a todas las necesidades del día a día del empresario para que, como digo, ellos se puedan dedicar a lo que tienen que hacer, que después pues, zapatos, tornillos o lo que cada uno haga en su negocio. Qué interesante, Carlos. Y si me permite preguntar, ¿tienen algún tipo de cliente ideal el cual el fit, el abanico de servicios que van desde prevención hasta administración de temas de recursos humanos, del cual el fit es más perfecto o bien adecuado? ¿Cuál es el cliente ideal de ustedes? Bueno, el cliente ideal es cualquier cliente para nosotros, porque bueno, sí que es verdad que somos un negocio B2B, pero también tenemos la parte, o sea, en el sentido de que la administración, también el cliente de administración, pues cada vez ocupa más porcentaje de nuestra cifra de negocio, pero realmente desde un pequeño autónomo sin trabajadores hasta una multinacional, empresas de 50, 100, 1000 empleados, 3 sectores igual, o sea, tenemos por ejemplo una línea de seguridad alimentaria, pues obviamente si no estás dentro de una empresa que se dedica a la alimentación, esa línea no tendrá sentido, pero también tenemos una línea de temas de igualdad que va sobre todo a empresas más grandes. Si eres pequeño tampoco tendrá sentido. Al final son complementarios porque cualquier empresa puede ser cliente de Grupo Solutions. Eso nos lleva a que, bueno, tenemos un mix de clientes pues muy repartido, lo cual también redunda en la seguridad de la empresa, la no dependencia de pocas cuentas, sino que el número de cuentas en los que se reparte la cifra de negocios pues es muy amplio, la diversidad pues geográfica dentro de, sobre todo panorama España, un poco también Europa, en algunas cositas que trabajamos con Países Bajos, pero sobre todo en España es una diversidad geográfica amplia, y a nivel sectorial pues también estamos en distintas verticales de sectores, ¿no? O sea, pues están en construcción y en metal muy bien posicionado, en sidero, pero también estás en hostelería, también estás en alimentación, al final estás un poco en todos los sectores. Eso nos permite, como digo, pues una seguridad de negocio. Entonces, claro, el cliente ideal realmente es cualquier cliente que quiera confiar en nosotros. Lo que sí que buscamos es la recurrencia, ahí por buscar ese punto de ideal. Tenemos clientes que son una vez y no vuelven a serlo porque necesitaban esa solución y punto, pero sí que buscamos que ese cliente esté con nosotros años. Y de hecho, pues bueno, yo estoy orgulloso de poder decir que tenemos clientes que llevan más de 10 años con nosotros, más de 5, más de 3, porque se va produciendo esa recurrencia de contar con nosotros. La buscamos y entiendo que la conseguimos en base a la confianza que nos depositan esos clientes. Genial, Carlos. Bueno, ahora yo y nuestra audiencia queremos conocer un poco más de la persona, porque si has llegado hasta acá, algo estás haciendo bien. Entonces, la primera pregunta en esa onda que te quiero hacer es que me quiero poner en tus zapatos y quiero saber cómo es una semana normal en tu vida. Sin, obviamente, nos dan detallada, pero más o menos cuántas reuniones tienes, cómo administras el equipo, qué haces una semana normal. Vale. Bueno, a ver, las semanas realmente son muy diferentes unas de otras, ¿no? Entonces, sí que hay un punto que suele ser igual, que es los primeros momentos del día. O sea, quiero decir, yo me suelo levantar a las 6 de la mañana, más o menos, y bueno, pues desayuno tranquilamente con el portátil, por ahí de fondo las noticias, que a veces ni las presto atención, pero están por ahí de fondo, y aprovecho, bueno, pues para consultar correo electrónico, bancos, unos temas que se han quedado pendientes. Entonces, hay ahí una horita de mi día, me da mucha paz y que me permite ir arrancando poco a poco, al mismo tiempo que tienes pues eso, un desayuno largo con su taza de café, con distintos, o sea, es un momento del día que lo dilato y que me ayuda bastante a que luego el resto vaya evolucionando. Por ahí si tengo un viaje, pues a lo mejor ese día o ese momento incluso lo adelanto, me levanto antes con tal de no perder ese momento. Pero a partir de ahí luego ya todo es diferente. O sea, una de las cosas interesantes de la vida de empresario, y que yo pues, a veces lo he hablado con otras personas y que ahí lo recomiendo, es que es todo menos aburrido. O sea, yo al final, bueno, vas a la oficina, si tienes un viaje o si tienes que ir a la oficina, pero ahí empiezan ya a pasar cosas que no puedes controlar. Al fin y al cabo, todos los problemas de los distintos departamentos de Grupo Solutions acaban llegando a ti y tú tienes que ir solucionando esos problemas. Y al mismo tiempo, todas las soluciones van llegando de esos departamentos o a veces emanan también de ti y se van generando reuniones, a veces de pie, a veces más programadas, a veces micro reuniones. A veces es un trabajo interno de uno con, bueno, pues viendo los pasos a seguir en la empresa, o a veces es simplemente pues que ha pasado algo que se ha roto, ¿no? O sea, de todo tipo, de repente hay una pandemia. Entonces, al final, ese no saber lo que va a pasar
es ideal para, bueno, pues para mantenerte despierto, para que las semanas sean súper dinámicas. Y la parte un poquito negativa es que llegas al viernes noche y estás derruido, ¿no? Entonces, porque has estado corriendo durante 5 días. Entonces, divertido, dinámico y, bueno, se basa sobre todo mucho también en el trabajo con el equipo. O sea, el trabajo con el equipo, las conversaciones con ellos, el día a día va configurando lo que vamos haciendo y las adaptaciones que vamos haciendo en la empresa. Grupo Solution es una empresa muy poco estable, suena un poco mal, pero muy dinámica, en el sentido de que tan pronto sale una nueva línea de negocio porque hay un nuevo Real Decreto, una nueva necesidad que tiene un cliente que te comenta, oye, pues vamos a investigarla porque hay un cliente que me ha dicho esto. Y entonces, claro, al final tienes una... Intentamos no ser conformistas y con quedarnos con, oye, esto es lo que sabemos hacer y punto, no, sino dar ese paso más siempre de arriesgar y decir, oye, vamos a ver esto. Eso nos mete pues una agilidad y, bueno, no solamente la mía por ser el empresario, he hablado con trabajadores de la empresa que me lo dicen y dicen, bueno, yo no he estado nunca en una empresa tan dinámica como Grupo Solution y que pasen tantas cosas y que todas las semanas sean diferentes. Creo que eso es importante, bueno, pues para conseguir que estar a gusto en un trabajo, que no sea siempre igual. Carlos, ¿y como cuántos reportes tienes? ¿Y tienes como alguna continuidad de reuniones de reportes? ¿Cómo funciona esa parte de tu gerencia? Bueno, a ver, ahí siempre hay algunas reuniones más o menos establecidas que, bueno, pueden cambiar un poco de día, pero sí reuniones departamentales que son como muy que sabes que tienes que tener, pero como te digo, intentamos, más allá de las típicas reuniones de Zoom que tienes, ¿no? Bueno, es un método que hoy en día te permite estar pues en todos los sitios y siempre hemos tenido esa conciencia de estar un poco en toda España. Pues antes era más teléfono, ahora más visual. Pero muchas veces es, como digo, improvisado en cuanto a que las reuniones de pie, pues a veces las provoco yo y otras veces me vienen. O sea, en el sentido de preguntar. Al final, yo creo que si te rodeas de un equipo competente, y creo que es una de las partes más importantes de la empresa, o sea, creo que somos una empresa de recursos humanos también y, claro, y nosotros mismos, los recursos humanos, le hemos dado mucha importancia. Hemos tenido una selección muy buena de personal y hemos tenido a gente estupenda que te permite crecer. Entonces, simplemente hablar con ellos y decir, ¿cómo lo ves? ¿Qué habría que hacer aquí? O darle mi opinión y a ver cómo ellos juegan con esa opinión, va haciendo que se creen cosas. Pero intento no tener un sistema de reuniones planning establecido porque entonces al final nos convertimos en un ministerio y se trata de que sea algo mucho más agile, mucho más ágil, que es de donde surge un poco la creatividad. Bien, anotado. En la tercera sección de nuestra entrevista, que se llama Growth Hacking, a nuestra audiencia le gusta mucho saber cómo crecer, ¿cierto? Este podcast se llama, una de las palabras importantes que tiene es growth, ¿cierto? Entonces, quiero que me cuentes cuál es la táctica que mejor te ha resultado en la historia de la empresa. Bueno, a ver, nosotros dentro de la parte de Grow hemos utilizado todo tipo de cosas y luego, bueno, ha habido vientos de cola que nos han llegado sin nosotros programarlos. O sea, quiero decir, la pandemia, por ejemplo, para nosotros fue un viento de cola porque había una serie de líneas de negocio o incluso de clientes que estaban en los sectores que curiosamente crecieron, pues que nos vino como viento de cola. Digamos que no era algo buscado, pero tenías la opción en ese momento de estar pendiente de esas oportunidades o de encerrarte totalmente, no solamente físicamente, y dejar pasar. Nosotros tomamos la decisión de que era el momento de moverse más, no físicamente, sino de moverse más a nivel negocio, y creo que fue un viento de cola que aprovechamos. Pero luego, al final, el punto de crecimiento, porque, a ver, uno de los lemas de Grupo Solution, digamos, que decimos siempre aquí es más, siempre más, que es como que, bueno, que no te puedes conformar con que voy por todo, ¿no? La cifra de negocio, el número de empleados, el número de clientes, que sea siempre lo mismo, ¿no? Sino que realmente siempre va a ser más y siempre tendrá que ser más. Entonces, esa voluntad de crecimiento viene ya del origen de la empresa. Siempre hemos crecido y siempre hemos querido ser más. Entonces, el cómo luego llegas a las técnicas de llevarlo a cabo, ¿no? Más directamente, pues digitales o no, dentro de lo que es el growth hacking, pues hay muchas. Intentamos tocar varias. Sí que, por ejemplo, pues yo hubo una época que le empecé a dar bueno, pues cayó en mis manos el Automatic Customer de Warrilon, el libro, y bueno, lo que intentamos fue, porque claro, como empresa de software también que somos, pues hacemos muchos SaaS, muchos software as a service, pero intentamos llevar ese concepto del Automatic Customer a todas las líneas del negocio,
a partes del negocio donde no es tan habitual tener servicios que no es tan habitual tener pues una cuota de una suscripción mensual. Nosotros eso lo potenciamos y lo hemos potenciado y nos ha generado crecimiento. Sí que es verdad que bueno, tiene esa parte de que en un inicio de la entrega de servicio no vas a tener tanto flujo de caja, pero sí en el largo plazo el resultante del cliente es mucho mayor y también la recurrencia del mismo y la permanencia del mismo. Y luego, como cosas de estas que se utilizan mucho de decir, oye, pues qué táctica, qué tal, hay una que suelo contar, que siempre digo, cuando la volvemos a hacer, que fue una vez que hicimos una táctica, vamos, que fue simplemente llamar a nuestros mejores clientes para darle las gracias. O sea, fue decir, oye, vamos a llamarles y además llamé yo directamente a casi todos, a otros llamó pues a lo mejor a alguna compañera y fue eso, fue decir, oye, pues mira, gracias por quería llamarte para darte, no sé si fue antes del verano, no me acuerdo muy bien, para darte las gracias, porque bueno, pues confía en nosotros y oye, para nosotros es un placer tenerte como cliente. Eran unas gracias sinceras, porque había gente que a lo mejor decía, oye, a este no le quiero dar las gracias, o no le llamaba, pero de los que clientes decían, oye, es que mi negocio está ahí y gracias a ellos, pues tenían esa llamada. Curiosamente, esos clientes aumentaron su cifra de compra con nosotros, o sea que funcionó y generó fidelización. Lo digo porque creo que es un ejemplo muy, muy, muy sencillo, ni siquiera es una técnica de venta, es cuidar lo que tienes, que son tus clientes, que es lo más preciado, y darles las gracias. Y la gente, bueno, pues suele ser agradecida también en esa parte, y creo que es algo que cualquier empresario, desde el más pequeñito hasta el más grande, puede hacer, y muchas veces nos olvidamos de hacerlo. Entonces yo creo que eso sí es interesante siempre hacerlo. Qué interesante, y aquí me voy a poner un poquito esotérico, porque viste que si uno ha estudiado un poco de la famosa ley de la atracción, entre otras cosas, y las distintas disciplinas de incluso de rezo para atracción de la abundancia, que pueden ser incluso religiosas, todo parte con las gracias y uno no lo entiende tan bien por qué. El agradecimiento, que insisto está inculcado en la mayor parte de las religiones, es lo esencial. ¿Por qué el agradecer trae la abundancia? Y al final es algo que puede ser tanto esotérico como racional, tan racional que tú llamaste por teléfono a una, no sé, decena de clientes y todos ellos trajeron más abundancia para ti. Entonces ahí hay algo bastante concreto que se puede hacer. ¿Tú tienes una respuesta, Francisco, a por qué pasa eso? O sea, ¿por qué es tan importante? ¿Tendrías la respuesta? ¿Por qué es tan importante el agradecimiento? Tengo la respuesta esotérica, que me la compro cada día más y la practico cada día más y me resulta cada día más. Esotérica borderline física, ¿ok? Aquí quizás me voy a tomar un minutito, pero no es ningún misterio que todos somos energía, ¿ok? Al final nos vemos como materia, pero somos energía si lo llevas a nivel de átomos y electrones, ¿cierto? Y los átomos y electrones vibran en cierta sintonía. Y cuando tú vibras en la sintonía de agradecimiento y abundancia, atraes a aquellas personas que están en la misma sintonía que tú estás, haciendo resonancia. Y quizás no se puede medir tanto con un aparatito de resonancia electrónica, pero sí que tiene sentido a nivel cuántico, si se quiere, ¿ok? Yo soy ingeniero, más poco ver así. No es medible, está claro que no es medible, pero pasa. Pero pasa. Entonces, yo a ver, como empresa de recursos humanos, al final creo que la parte que somos humanos y que vivimos alguien puede ser más solitario, pero al final vivimos en sociedad y nos necesitamos unos a otros. Y el acto mismo de dar las gracias a veces es un recordatorio de que, oye, que no estamos solos aquí, que o sea, al final tenemos una visión individual del éxito a veces y yo no la tengo. Al final uno busca su éxito personal, pero también el colectivo. Y yo creo que al final cuando tú ayudas, te ayudan. Creo que por ahí van los tiros. Creo que van los tiros también en lo que es un trabajo con personas, el trabajo en equipo y el pertenecer a una sociedad, en lo cual en una empresa también puedes crear tu microsociedad o con tu cliente, como digo. Al final somos, aunque sea una sociedad, aunque sea una empresa, aunque sea pues una entidad corporativa, al final hay personas y con las que te puedes ir a tomar una caña o te puedes charlar y desearle feliz Navidad con sinceridad. Eso es un poco la idea. Así que tomado y reforzado el agradecimiento como táctica de growth y como estrategia de vida. Sí, bueno, las dos cosas, correcto, las dos cosas. Sí, señor. Así que en la próxima sección, que se llama Trending Topic, quiero que nos cuentes un poco cuál es la tendencia que tú
ves que vienes en tu industria y cómo esto puede cambiar el juego? Bueno, a ver, tendencia. Yo creo que ahora todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con la IA, es ya más una realidad. Pero bueno, como pasa con todas este tipo de novedades que van pasando en el mundo empresarial, siempre hay gente que hasta que ya no está en la sopa no se quiere dar cuenta. Nosotros no hemos esquivado esa realidad y desde el primer momento hemos tenido muy claro que bien vía formación de los trabajadores, bien vía penetración de las distintas soluciones que hoy en día en el mercado, ahí ya tenía que ser parte del día a día de trabajo de Grupo Solution. Y bueno, nos queda mucho por hacer porque, claro, pues estamos en una etapa muy inicial de la IA en el mundo empresarial, pero por lo menos lo estamos haciendo, o sea, por lo menos estamos ahí, o sea, quiero decir, utilizamos IA a veces para hacer testing de código, para, bueno, pues para muchas soluciones de redacción, corrección, traducción, resumen, comprensión textual, análisis legal, o sea, al final la IA lo que permite es multiplicar las capacidades de los seres humanos. Entonces no hay que verlo como un enemigo, hay que verlo como un potenciador, como si nos pusiéramos, Claro. como si nos pusiéramos el traje de Superman. Y creo que esa es la tendencia en recursos humanos, en todo área, por supuesto en el área de software digital, que toda empresa no puede cerrar los ojos a ella, hay que estar dentro. ¿Y cómo ves, ya que estamos en... O sea, yo creo que la inteligencia artificial ha potenciado especialmente, bueno, muchas áreas, pero especialmente creo las áreas de servicio, sin dejarlas de tecnología, pero las áreas de servicio porque ha mejorado el performance de aquellos humanos que prestan esos servicios. ¿Qué opinas tú de la importancia del, no sé, del personal branding dentro de las empresas de servicio? A ver, en todo lo que es el branding, al final es algo muy personal, muy personal, ¿no? Entonces, al final realmente es algo a trabajar, porque ahí hay, pues bueno, todo tipo de opiniones de cada uno, porque muchas veces es lo individual. Entonces, es intentar que toda la empresa vea la importancia de ese tipo de aspectos, ¿no? De que, bueno, pues, por supuesto, hoy en día el personal branding no lo podemos entender sin la parte digital. O sea, es lo que ha cambiado un poco las reglas de juego, ya te hablaría de más tiempo, ¿no? Como mínimo 15, 20 años para acá. Y entonces, bueno, pues al final es una realidad de la que no puede ser ajena. En el mundo de los recursos humanos, por ejemplo, pues es un punto básico. Lo que pasa es que claro, también enlaza con el marketing. Una de las cosas que han pasado en la ciencia empresarial es que ya no está todo tan encasillado. Vamos, al final los recursos humanos tienen también experiencia de cliente, solo que es experiencia de trabajador. El marketing enlaza también con las soluciones digitales. O sea, al final ya no hay esos departamentos estancos y yo creo que hoy en día las empresas no pueden poner como fronteras dentro de la misma. Entonces, cuando hablamos de soluciones de marketing, para mí hablamos de soluciones de empresa, porque al final son transversales a todo el equipo, ¿no? Pues, los recursos humanos, desde luego, es así. Me encanta. Y en esta siguiente sección que se llama ¿Qué quieres ser cuando grande? Vamos a hablar de la importancia de la planificación estratégica de tu empresa. Y quiero que nos cuentes para ti qué importancia le das tú a los conceptos de misión, visión y valores. Nosotros todo este tipo de aspectos son reales, son importantes. O sea, no es algo que pongas en la web porque queda bien y sabes, bueno, pues que te va a dar una imagen más positiva. Realmente, si no lo eres, si no crees en esas cosas, no te va a salir. Entonces, yo creo que uno de los puntos importantes es creer en ello. Pues cuando hablas con otros empresarios, ¿no? Que la misión, los valores, no, al final tienes que creértelo, tienes que creer en ello. Luego, bueno, pues sí, nosotros en la oficina pues tenemos frases en las paredes, algunas son de distintos compañeros, otras pueden ser más de la propia empresa y bueno, al final sí que trascienden en el día a día de lo que se llama la cultura empresarial, que es algo que cada vez es más importante desde que empezamos a hablar de cultura empresarial hace ya décadas, pero donde hoy en día es ineludible hablar de cultura empresarial, porque bueno, a la hora de retener talento, a la hora simplemente de estar a gusto en el sitio donde trabajas, pues bueno, pues lo que decía, esto va de personas. Entonces, ¿qué queremos? ¿Personas sin valores? ¿Personas sin misiones? No, por supuesto que no. Entonces, creo que para que funcione todo bien y para que la empresa tenga éxito y encima, para que, oye, pues que sea divertido venir aquí a trabajar,
Creo que esos valores tienen que ser reales. Si haces algo y no sabes por qué lo estás haciendo, al final lo más seguro es que lo dejes de hacer. Y eso vale para alguien que empieza a trabajar en un trabajo y al final te acabas alineando, ¿no? Te acabas diciendo, bueno, ¿yo qué pinto aquí? O sea, ¿para qué sirve esto? Entonces ahí es muy importante decir, oye, ¿cuál es la misión que tiene esta empresa? ¿Qué pinto yo aquí en mi puesto de trabajo, de mi departamento? ¿Y qué estamos consiguiendo, qué estamos logrando? Con mis compañeros o con un cliente. Y eso hace que la vida pues trascienda, de que sea interesante vivir, de que sea divertido. Y por tanto yo le doy importancia cuando éramos 3 y le doy importancia cuando éramos 30 y les iba a dar importancia. Eso es una realidad. Ahora lo que pasa es que son conceptos que están muy de moda y muy de poner en la web. Pero ya más que poner en la web es de ponerlo en el día a día, en el rato del café, con los compañeros y en tu propio planteamiento del día a día. Es como trascendería. Me encanta. La siguiente sección, que se llama Make a Wish, aquí te voy a poner en la luz de como el spotlight, como dicen los gringos, y te quiero preguntar, tú como CEO, y bueno, los otros CEOs y fundadores de empresas que tú conoces, quiero que frotes la lámpara de los deseos y me digas, mira, el servicio que falta para que los fundadores y CEOs pasemos de donde estamos al siguiente nivel es y me digas cuál es, que no está o que es malo. Mira, yo creo que se habla muchas veces de la soledad del CEO y es un término muy habitual, muy recurrente y que cuando eres empresario dices, ostras, es que es verdad. Es que aunque estés rodeado de gente, al final estás solo y tienes que tomar decisiones, pues ahí en el barco, en medio de la tempestad, y al final eso hace que los empresarios muchas veces se vuelvan, incluso con la edad, a veces un poquito huraños, un poquito con miedo de compartir cosas. Entonces, esa soledad del CEO es un punto positivo, pero también tiene mucho de negativo. Entonces, todo lo que tuviera que ver con combatir esa soledad del CEO, creo que es positivo. Yo, por ejemplo, cuando me dedicaba a la parte, como te decía, más de cuando era historiador, pues estuve viviendo en Roma. Es habitual, ¿no?, las estancias de investigadores en centros de trabajo de investigación internacional. Entonces lo que yo aprendí allí, porque bueno, por si final estabas en Roma con un noruego, con un especialista en arqueología romana del siglo II y cosas así, ¿no? Y gente de distintos sitios de España y de Europa o del mundo, es que se crea la inteligencia colectiva. O sea, al final luego tú, con esta gente, tú te ibas a tomar un café o a tomar una copa, depende del momento del día, y estabas hablando de su investigación, que no tiene que ver nada con la tuya, pero se creaban puntos de conexión, porque tú veías el problema que él tenía, el enfoque que le estaba dando y él veía el tuyo. Eso es lo que me hizo darme cuenta de que, bueno, pues en esos entornos de trabajo conjunto se genera esa inteligencia colectiva que creo que hace crecer a todas las partes. Entonces, todo lo que tenga que ver con disminuir la soledad del CEO, y por supuesto que están todos los grupos de networking para ese tipo de cosas, pero son como... El problema del networking a veces es que es muy dirigido a veces vamos a aprovechar el tiempo para vender. Y no es tanto eso, es charlar, o sea, al final y de hecho a mí me pasa mucho cuando amigos, empresarios y demás que a lo mejor se dedican a la agricultura, a actividades que son muy diferentes a la mía, a mí me gusta preguntarles cómo es su día a día, qué problemáticas tiene, cómo lo ve, cómo ve la situación económica, porque me está ayudando, aunque sea un sector totalmente diferente, a crecer como empresario. Y sin dar, pues al final yo también le estoy ayudando a él. Y al final se genera ahí una sintonía chula. Al fin y al cabo, no somos tantos empresarios, somos un porcentaje de la población mundial minoritario. Entonces, vas andando por la calle, tampoco tienes... Claro, uno tiene amigos funcionarios, amigos trabajadores, amigos de todo tipo, pero el tema es decir, ¿con cuántos empresarios puedo hablar cada día? Pues todo lo que pueda hacer... Sino que también empresarios que más o menos entiendan tu tamaño, tu sector, más o menos tu zona geográfica, porque si hablas con un dueño de una empresa de 2.000 personas de qué sé yo, de logística, capaz que no tienen los mismos desafíos. Pero habrá cosas que sean iguales, porque el de la empresa de logística de 2.000 personas de Japón también habrá tenido miedo. También sabe lo que es estar una noche con miedo. Y eso es común a cualquier CEO. También sabe lo que es tener ilusión. Es decir, oye, es que tenemos el proyecto del año que viene, vamos a abrir en Tailandia. Bueno, pues fíjate, yo estoy pensando en abrir en Asturias, pero al final es lo mismo. O sea, se produce ese punto de conexión en cuanto a que las sensaciones y los sentimientos que tiene la otra parte, como son sensaciones humanas,
Tú puedes llegar a... Porque como te decía, realmente lo que hace falta es poder hablar con otros empresarios, pero no tienen por qué ser exactamente de tu sector, porque si hablas con empresarios de tu sector, de tu tamaño y demás, estás hablando con tu competencia. Entonces al final se produce ahí un poco de retracción. Es mucho más interesante que los empresarios puedan hablar entre ellos. Toda reunión de empresarios, yo invitaría a cualquier empresario que no se cierre, que oye, que siempre llevas a un empresario, el pequeño autónomo, el que sea, habla con él. Oye, que estamos en mes de impuestos, ¿cómo lo ves tú? Tal cual. La escala será diferente a la tuya, pero al final la problemática, si hablamos de recursos humanos, bueno, pues el que gestiona 1000 tendrá unas problemáticas, el que gestiona 10 tendrá otras, pero tendrá la problemática de tratar con seres humanos, con otros seres humanos. Y entonces yo creo que te produce mucho aprendizaje, te produce esa inteligencia colectiva y encima además disminuye esa sensación de estar solo que tienen los CEOs. Pero claro, siempre tienes que hacerlo sin saltar esa barrera del miedo a contar de más, oye, a ver qué le voy a contar a esta persona, mi negocio. Entonces, por eso, el tener la libertad de poder hablar con alguien sabiendo que, bueno, pues que puedas hablar de esas cosas comunes. Luego, aparte también, el empresario tiene una coraza, el empresario tiene, al final, no puede llorar, no puede sufrir, siempre tiene que estar alegre, siempre tiene que... Pero somos humanos. Entonces, al final, no bajas la guardia y no te abres a esas sensaciones, como te digo, que realmente todos tienen. Y el hecho de que se pudiese encontrar un espacio donde el empresario pudiese hablar con otro empresario de la realidad de su día a día, sin miedos a contar cosas que no tenga que contar, a aparecer como alguien débil y demás, y sin estar pensando en las ventas, eso yo creo que ayuda. Hey, Francisco Israel por acá. ¿Quieres tener tu propio podcast, pero no te quieres encargar de nada? En Frismo.com/podcast nos encargamos de todo, desde buscar el entrevistado hasta la edición y publicación. Tú solo te dedicas a tener conversas significativas y nosotros hacemos el resto. Entra a Frismo.com/podcast. Mira, fíjate que estoy de acuerdo contigo, tanto que hace un par de años durante la pandemia, los gringos a ese modelo de alcohólicos anónimos de empresarios que lo llaman mastermind, ¿ya? Y yo Sí, correcto. Sí, y yo vi que en Latinoamérica, en Chile, no había un mastermind como el que yo necesitaba, así que lo armé. Lo armé para mí y hoy día lo llamamos Mastermind Digital o Growth Mastermind Digital. Hoy día, de hecho, tengo sesión, nos juntamos una vez al mes, nos juntamos 3, 4, a veces 5 horas y el 70% es, entre comillas, chisme empresarial en el sentido de cómo hacer los impuestos, pero de manera más o menos ordenada, ¿eh? Tipo, a cada uno dice una ronda de qué fue el crecimiento en este mes para él y luego una ronda cada uno de este es mi desafío de crecimiento más importante y por favor dígame su opinión y cómo arreglarlo, y ahí salen libros, recursos, referidos, proveedores, buenas prácticas, etcétera. Pues es eso, Francisco, es justamente lo que te estoy diciendo, porque al final tú puedes plantear objetivos delante de ese grupo que a lo mejor son objetivos que tampoco puedes trasladar del todo a tu plantilla en ese momento, que son internos y no te atreves a soltarlos, pero en un foro así perfectamente los podrías hacer. Eso hace que adquieras cierto compromiso y te sirve de palanca de crecimiento. Entonces, me parece un modelo bastante interesante. Ahora, ¿cómo está eso de extendido? Los gringos pues seguramente lo tendrán muy extendido, como dices tú, pero ¿cómo está extendido eso en España? ¿Cómo está extendido en LATAM? No lo sé, pero creo que es útil. Espectacular. Bueno, querido, y hablando de consejos y de escuchar a pares u otros que te puedan dar consejos, en la siguiente sección que se llama Yoda Tips, quiero que nos cuentes cuál es un buen consejo que alguien te ha dado en un momento en el cual estabas ahí hundido en el pantano como Luke Skywalker y te dijeron así este tip de crecimiento y pudiste sacar ahí la nave del pantano. Bueno, pues a ver, es pasar a la acción, ¿eh? O sea, eso es muy manido, ¿no? Y no voy a descubrir tampoco la rueda en esto, pero es hazlo, ya, hazlo. Porque al final hay dos tendencias, una a la procrastinación, es decir, oye, pues lo hago mañana, y otra al morir analizando las cosas, ¿no? O sea, entonces, claro, estás diciendo, no, espérate que tengo que organizar, no, hazlo ya. O sea, al final, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo buenas de ese 2020 de la pandemia es que no había tiempo para andar analizando. Venga, vamos a sacarlo ya, o sea, vamos a dar este servicio, Entonces, el pasar a la acción, el tener muy claro que hay que actuar, muchas veces además incluso a nivel psicológico, pues te va a quitar miedos y demás, movidas de darle vueltas a las cosas, cuando realmente es, oye, hazlo.
Luego, ese mínimo producto viable, ¿no? Esas técnicas allá, y pues decir, oye, vamos a ir modelándolo, vamos a ir moldeando y mejorando con la respuesta del cliente a nuestra acción, pero hazlo. O sea, no te quedes esperando a analizar cómo lanzo esto al mercado, cómo lo construyo. No, haz cosas. Porque al final y al cabo, un empresario, lo que diferencia también a un empresario de otras figuras del mundo empresarial, es que el empresario tiene que mover un poquito es la acción inicial. Luego se va a rodear de gente que haga que también el barco se mueva. Pero un empresario que no tenga voluntad de acción, eso no suele funcionar. Pero continuamente nos lo tenemos que recordar a nosotros mismos. Tenemos que estar diciéndonos, no, es que pasa la acción, vamos a ponerlo, vamos a hacerlo. Y creo que ese es el consejo que mejor me ha venido. Y cuando a veces veo que la empresa está como muy parada, digo, no, venga, llámate a este proveedor que te dé precios, vamos a empezar ya. Y creo que ese moverse es lo mejor que te puede pasar como empresa, porque es lo que va a hacer que pasen las cosas. Sería un poquillo ese ¿Y te acuerdas que ese consejo te lo haya dado un Yoda, una persona, o quién fue, o un libro? ¿Cómo lo aprendiste? A ver, es muy recurrente. Entonces, el tema del paso a la acción, ¿no? Sí que hay libros, ¿no? Que lo sacan, algún podcast. O sea, es que al final, ahora mismo no tengo la cabeza, pero no me acuerdo qué libro importante de los básicos que tendrás ahí en tu espalda es el que habla del pasar a la acción, ¿no? Que suelen ser de marketing. Y en alguno de ellos lo debí de ver hace ya bastantes años, y luego ya pues lo vas recorriendo, en tu cabeza lo vas devolviendo a mirar. Sería un poquito eso, pero bueno, si te refieres a un poco a referencias así más de libros, yo siempre, por ejemplo, recomiendo a Dale Carnegie. O sea, yo creo que está más visto que el TVO. Hace 100 años que escribió su obra, pero te cambia la vida. Uh-huh. O sea, yo creo que, y además que trasciende a lo empresarial. Además, el título es un poco para no llevar en el metro, ¿no? Es cómo hacer amigos y influir en las personas, ¿no? Es un título que dices, madre mía, ¿no? Y además un libro de hace 100 años, digo, ¿qué contará? Pero realmente te cambia la visión de cómo tienes que interactuar con las personas, y yo eso lo suelo tener presente, muchas veces lo recuerdo. Bueno, pues intentar aprender de todo el mundo, intentar escuchar, no intentar poner tu opinión por encima de los demás. Creo que ese libro, me recuerdo perfectamente cuando me lo recomendaron, que fue en un networking, y la persona que dirigía el networking estuvo hablando de hecho, me la apunté, luego busqué en internet, dije, anda, pum, me fui a la biblioteca, lo saqué, me lo leí, y desde entonces se lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, en ese caso sí que te puedo decir si me acuerdo cuándo fue, ¿no? Y qué momento. Pues ahora unos 10 años, y fue eso, pues un director de un networking en el que participaba que nos habló de esa obra. Es que a mí también cuando recién emprendí, también me recomendaron ese libro, una persona que estábamos empezando a pintando para ser socios, pero no fuimos, y me recomendó el libro, y yo, altaneramente me reí en su cara y dije, ¿cómo hacer un libro de esto? Y después me tragué mis palabras porque se me empezó a repetir el libro, y dije, bueno, hoy día me avergüenza como lo mal que lo tomé, pero bueno, sí, lo mal estaría que nunca uno se haya arrepentido o dado cuenta de que en verdad estaba bien. Así que, recomendado. No, además es un libro que yo he regalado, ¿eh? Es un libro que yo he regalado. Y lo he regalado con buena intención, claro, de que la otra persona, por estima a la misma, uh-huh, mejore. Entonces creo que es muy válido, ¿eh? Bueno, voy por la siguiente sección, que se llama Malditos KPIs, donde quiero que nos cuentes cómo es que ustedes miden el éxito dentro de su empresa. Bueno, a ver, hay una manera de medir, o sea, bueno, por supuesto están los KPIs, como bien mencionas, las cifras, los números, pero yo siempre hago un planteamiento a corto, medio y largo plazo. Es muy tradicional. Vuelvo a decirlo, no voy a descubrir la rueda, pero sí que continuamente, todas las semanas, aparece muy en mi cabeza, bueno, dónde estamos a corto plazo, lo que digamos este mes y el mes que viene, no mucho más. A medio plazo, bueno, pues 6 meses, a lo mejor 9 meses, y un año a lo mejor. Y cómo veo o cómo proyecto las cosas a largo plazo. Y como es algo que, o sea, ya más allá de 3 años, 2 años vista, y como es algo que voy revisando continuamente y me acuerdo de cómo me veía hace un año o cómo me veía hace 3, entonces voy verificando si ese éxito, bueno, pues en teoría se va alcanzando o no. A ver, el éxito de todas maneras es un recorrido, no es un punto al que llegues, no es un ítem final al que alcanzas, realmente es un camino
que está siempre andándolo. Pero ese tip fácil y sencillo de corto, medio, largo plazo, a mí me sirve para luego preguntarme si se van cumpliendo las cosas que se van proyectando. Y luego, pues, por otro lado, también a la hora de proyectar la empresa, mitad ser realista y mitad totalmente fantástico, en el sentido de decir, oye, estamos en esta línea de negocio, oye, podemos multiplicar nuestros números y llegar a alcanzar a este alcance geográfico, ¿vale? Eso es un poco como más realista. Y luego siempre tengo una parte de mi cabeza para decir, no, vamos a montar esto distinto, que no tiene que ver nada, que es una línea de negocio diferente y yo qué sé, y vender en Holanda. Y de repente te rompe ahí y decir, ¿pero qué me está diciendo, no? Entonces, no basas el negocio en eso, pero el hecho de que esté también en la mente hace que dirijas el negocio también hacia eso que a priori que era lo no posible. Entonces, cuando lo vas alcanzando, no todo, porque luego el resultado final da 1000 vueltas y era muy diferente a lo que pensaste la primera vez, tienes la sensación de éxito. Yo creo que es un poco esos medidores. Pero bueno, luego ya un poquito más así, más poético, pues bueno, cuando ves la satisfacción de los clientes, cuando un cliente te da las gracias. Yo creo que volvemos a lo de las gracias del principio. Cuando un cliente nos ha dado las gracias, yo lo he compartido con toda la plantilla y bueno, son cosas que realmente me elevan. Yo creo que los mejores momentos como empresario es cuando a mí me han dado las gracias, cuando un trabajador me ha dado las gracias, cuando un cliente me ha dado las gracias. Y dices, bueno, pues eso es un subidón. Para mí eso es el éxito, realmente. Me encanta. Con la siguiente sección que se llama Eye of the Tiger, en honor a esos momentos en que Rocky está en el suelo con la cara machucada y tiene que inspirarse en algo para levantarse. ¿Cómo lo haces tú para levantarte cuando estás ahí en el suelo en la mitad del ring? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que la canción, ¿no? ¿no? O sea, siempre que llegamos al pueblo de mi mujer, a Las Pedroñeras, un pueblo de Cuenca, famoso porque es el mayor productor del ajo, y bueno, un pueblo de Cuenca. Pues cuando vamos allí, ¿no? Siempre desde que nació mi hija, ponemos el tema justo cuando llegamos al máximo de volumen del coche que permite y además dura más o menos desde que llegamos al letrero del coche hasta que llegamos a la casa de los padres de mi mujer y sirve para que los niños se despierten y bueno, hayamos llegado al pueblo, es como un tema casi que de festejo. Tanto es así que una vez que una trabajadora que se incorporaba a la empresa la recibimos con esa música de fondo porque ella se dedicaba al boxeo y bueno, y además una de las trabajadoras pues interpretó el tema, ¿no? Entonces sí que es curioso que hayas llamado así a la sección, pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, que decías era que cómo me levantaba ante los momentos complicados, ¿no? ¿Me has dicho? Sí. Vale, bueno, pues lo que intentas, a ver, la desconexión es importante, ¿vale? O sea, blindar la mente para evitar el miedo que es recurrente, darle demasiadas vueltas a las cosas. Entonces, yo creo que hay que tener una capacidad para eso. Yo, hasta el 2013, porque me acuerdo perfectamente, en el 2013 estaba todo el día dando las vueltas al negocio, llegaba a un punto estresante y estando de vacaciones ahí enfrente de la piscina, con un teléfono en la mano, hablando con no me acuerdo quién, digo, pero que yo no quiero esta vida. O sea, yo no puedo estar delante de la piscina con mi familia disfrutando y yo aquí más pendiente de un problema, ¿qué tal? Tengo que poner como una especie de fronteras mentales. Los otros son mentales. Y desde ese día hasta hoy yo duermo plácidamente, separo, llega el domingo y es el domingo que es el día de mis cosas, de mi familia. Entonces tienes tus puntos de evasión, pues viajes, lecturas, que hacen que blindes la mente a lo que es propiamente el trabajo. Entonces todos esos pensamientos negativos que nos aparecen en el hipotálamo y que nos hacen tener miedo y preocupaciones, los cierras y desaparecen. Entonces te reduce el nivel de angustia. Es algo para lo que tienes que entrenar la mente, pero tienes que hacerlo. Vuelvo a lo de pasar relaciones, es que hay que hacerlo. O sea, no puedes estar dándole la vuelta a la cabeza a los problemas porque te vuelve gris. Lo que pasa es que tampoco desaparecen. O sea, al final esos problemas al día siguiente te levantas y siguen ahí. Entonces, una vez que los has conseguido quitar de en medio para conseguir ese momento de desconexión y que no influyan en tu vida, está el pensamiento racional delante de los mismos. Entonces, yo lo que hago mucho, por ejemplo, es asumir la situación y dividirla en mi mente. Decir, bueno, vale, a ver, esto ha pasado, el cliente está insatisfecho, vale, ya ha llamado y quiere dar la baja de servicio, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues puedo hacer A, puedo hacer B, si hago B, ¿qué pasará? Entonces, como que lo voy racionalizando. Muchas veces mientras voy andando, en el coche, mientras me ducho, voy racionalizando todo ese tipo de cosas y entonces ya deja de ser un problema, deja de ser un punto gris, ya se mecaniza y se convierte en un proceso. Y cualquier proceso
por más gris que sea, cualquier situación, por más gris que sea, la puedes convertir en un proceso racional. Entonces pierde ya todo ese punto de negatividad, porque se convierte en trabajo. Lo puedes racionalizar para sacar las emociones negativas del mismo y poder transformarlo en algo manejable que te permita levantarte. Totalmente, es así, esa es la idea. Genial. Anotado aquí en mi lista de trucos y hacks de la vida que sigo recuperando. Voy con la siguiente, que se llama habilidades clave, donde quiero que nos cuentes cuáles crees tú que son las habilidades más importantes para ser un director de una empresa exitosa. Bueno, a ver, esto hay también lo mismo, hay un montón de respuestas que yo soy muy amante de los podcasts y me gusta precisamente además los podcasts te lo dije el otro día, de empresarios, Sí. porque es una manera de perder esa soledad del CEO y ver a otros empresarios contando su realidad. Entonces, claro, es una pregunta muy habitual y una pregunta incluso que me han hecho a mí conocidos, y es, oye, ¿qué habilidad hay que tener para montar una empresa? Tal. Las respuestas son muchas, mejores que la que yo te pueda dar, pero bueno, por decir algo, para mí creo que es muy importante la resiliencia, que es un término que, bueno, pues todo el pensamiento estoico se ha vuelto a poner muy de moda en los últimos años, Marco Aurelio y compañía, ¿no? Entonces realmente al final se basa realmente en estar en esa tempestad, dándote las olas, ¿no? Como Ulises, y realmente no ceder al canto. Entonces, al final, cuando tienes esa resiliencia, te van dando leches desde que te llegas a la oficina el lunes. Además suele pasar que suele ser el lunes y te empiezan a llegar problemas de un departamento, oye, es que esto se ha roto, es que esto no funciona, es que este cliente ha dicho tal. Y si tú te lo vas tomando como problemas, realmente te hundes. Cuanto más grande es la empresa, más problemas recibes. Y yo creo que la gente normal habitualmente no está acostumbrada al nivel de problemas que recibe un CEO, porque por ahí se le ha roto la lavadora y es el problema de la semana. Pero es que a mí se me rompe la lavadora varias veces al día en problemas que cada departamento me va contando y cada problemática. Entonces, eso te hace, o lo tienes dos maneras de asumirlo, o te vienes abajo, o te quemas, que pasa, ¿no? El síndrome del empresario quemado, y suele ser bastante negativo, no te va a hacer crecer y te va a ir probablemente hacia abajo, o al revés, lo tomas como trabajo. Y vengan las olas, y que venga la tempestad. Y entonces yo, en los momentos de crisis, el otro día se lo escuchaba a una persona, en los momentos de crisis los cobardes se van y los que tienen, es un poco explícito, decía, los que tienen huevos son los que aguantan. Entonces, en los momentos de crisis es donde tienes que estar ahí, y es donde yo creo que esa capacidad de estar delante de las olas, rompiéndose lavadoras continuamente, problemas, pues mira, hace nada se nos ha caído el techo de la oficina, o sea, y da igual. Al final, como te da igual, eres feliz. Espectacular. Bueno, vamos con la última sección que la llamamos Doctor Strange en honor al superhéroe más espiritual de los Avengers. Y en esta sección quiero que nos cuentes si es que tienes alguna práctica espiritual, que es un mundo en el que he indagado cada vez más y me encanta, y qué influencia tiene en tu vida normal y empresarial. Conversar con uno mismo, ¿no? O sea, al final puede ser con Dios, puede ser con Buda o con quien sea, al final es algo que todo ser humano inconscientemente va a hacer. O sea, al final estás conversando necesitas poner tu día a día a veces es un amigo o tu pareja, pero muchas veces estás solo. Entonces, realmente, ¿con quién pones todo lo que te va pasando? ¿Con quién lo hablas? ¿No? Entonces, al final, las búsquedas, pues oye, cada uno tendrá la suya y tiene la suya, pero creo que el no cerrarte a hablar contigo mismo o con Dios de esos problemas o de ese día a día, yo creo que te va a hacer crecer. Pero bueno, yo soy más inmaterial en esa parte, ¿no? Entonces, por lo menos en esta etapa de mi vida, es lo que le doy mucha importancia, es de rodearme de la gente a la que quiero. O sea, yo estar con gente que quiero, pues viajar mental o realmente, quiero decir, yo hay veces que cojo Google Maps y digo, me voy a Montenegro y me planto ahí, pues voy andando por las calles y digo, mira, voy a ese ¿De restaurante. verdad? Sí, totalmente. Y me meto en el ¡Wow! restaurante y me busco a ver las críticas y miro el menú y digo, anda, pues mira, sería interesante. Y acabas informándote de la historia del sitio, de la iglesia del siglo XV que hay, o de, sí, o de qué hotel, y busco los precios de los hoteles y me hago como viajes imaginarios que no sirven para otra cosa que no sea
para ese estar mejor con uno mismo. Y luego, por supuesto, los viajes reales, de vez en cuando una escapadita por Europa o por donde sea, o por el pueblo de al lado, siempre te va a alimentar. Pero esa parte de estar con no solo trabajo, ¿vale? Estamos en el mundo de Workaholic, no solo trabajo. O sea, yo creo que trabajo al lado de gente a la que aprecio y con la que estoy muy a gusto, pero no solo trabajo. O sea, quiero decir, al final estar con gente que quieres, yo lo veo súper importante, y creo que esa es la práctica espiritual, ¿eh? O sea, y luego también te diría, disfrutar de las pequeñas cosas. O sea, al final muchas veces nos obsesionamos con, no es que yo quiero tal cosa, me gustaría tal coche, me gustaría tal viaje, tal. No, es que es disfrutar a veces con un huevo frito. O sea, yo, por ejemplo, soy el que cocina en casa, me encanta cocinar, y pocas cosas superan a un huevo frito o a un tomate bueno. Y no es algo que sea exclusivo y difícil de tener. O sea, es algo que muchas veces las pequeñas cosas que están al alcance de nuestra mano, pues si te gusta, si eres amante de la música, pues poder escuchar buena música, pues oye, hoy en día antes era más complicado, pero hoy en día con Spotify, al final tú puedes estar en tu casa y cerrar los ojos y escuchar una pieza que te eleve. Entonces, hay esos pequeños placeres que si eres capaz de disfrutarlos con intensidad, tu vida va a ser, a nivel espiritual, va a estar bastante centrada. Y luego, bueno, pues no ser un cabrón, perdóname la palabra, creo que es importante también, el sentirte a gusto contigo mismo. Me encanta, y ya tenemos que ir cerrando, querido Carlos. Me encantó conocerte. No, a mí también. En la reunión anterior que tuvimos antes de acá, volviendo al tema de la resonancia de las vibraciones, yo ya vi que resonamos mucho, especialmente cuando hablamos de cómo consumimos contenido para aprender, con los podcasts y todo. Así que nada. Tenemos puntos en común. Sí. De corazón, gracias por venir acá, gracias por compartir tu conocimiento, y estoy seguro que a muchos empresarios les va a servir. Un punto. Muchas gracias a ti, Francisco. ¿Cómo podemos llegar a ti? Si hay alguien que te está escuchando, que puede ser un cliente ideal para ti, ¿qué tema tendría que resolver para con tu empresa? A ver, para contactar con nosotros, por supuesto, está la página web www.gruposolution.es, pero bueno, por LinkedIn somos muy accesibles, somos muy llanos. O sea, me puedes escribir por LinkedIn, me puedes contactar. El teléfono fijo que tenemos en la empresa es el mismo que ha existido desde que abrimos, eso no se va a cambiar. Entonces, realmente las maneras de contactar con nosotros o conmigo suelen ser bastante sencillas, o sea, estamos muy abiertos. Por ahí LinkedIn, como es una red que, bueno, más o menos todo el mundo tiene, es una manera sencilla. Si no, pues bueno, la propia web, teléfonos, mails, es fácil contactar con Grupo Solution. Estamos un poco abiertos a ello. Dale, me encanta. Así que nada, me empiezo a despedir. Muchas gracias por venir y seguimos en contacto. Perfecto. Gracias a ti, Francisco. Hey, Francisco Israel por acá. ¿Quieres tener tu propio podcast, pero no te quieres encargar de nada? En frismo.com/podcast nos encargamos de todo, desde buscar el entrevistado hasta la edición y publicación. Tú solo te dedicas a tener conversas significativas y nosotros hacemos el resto. Entra a frismo.com/podcast. ¿Te gustó este capítulo? Ayúdanos dejando una reseña de 5 estrellas para seguir contribuyendo. Y no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo estreno. ¡Nos vemos!